Les saludo con la hermosa paz del Señor. Hoy Dios permita para escuchar su bendita palabra, que hoy Dios nos ha dado esta oportunidad de acudir una vez más a aquel manual de vida que Dios dejó a la humanidad. Y quiero referirme hoy a la segunda carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 12, en donde declara algo maravilloso, algo que realmente a toda la humanidad nos está recordando. Y dice la palabra de Dios refiriéndose al versículo 9 del capítulo 12 de la segunda carta de Pablo a los Corintios. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hasta aquí lo que declara la palabra de Dios. Y recordando un poco este acontecimiento, en donde Pablo manifiesta exactamente que al recordar hace 14 años una revelación que él tuvo de parte de Dios, que esto le pudo haber llevado a jactarse, pero es precisamente en donde también menciona que era necesario que Dios haga algo en su vida. Y en otra versión declara esta misma palabra, pero en el versículo 7. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Mire qué maravilloso. Hay ocasiones que nosotros consideramos que cuando estamos en dificultades o en problemas, o cuando hay alguna enfermedad, contratiempos, creemos que Dios se ha alejado de nosotros. Él nos ha dejado solos, no nos escucha. Pero cuando estamos bien en todo, en todas las áreas económica, financiera, de salud, relaciones de pareja, en fin, cuando todo está bien, creemos que Dios está con nosotros y nos está bendiciendo. Pero el hecho es de que lo bueno le atribuimos a Dios y aquellas pruebas atribuimos al enemigo. Pero hoy, con lo que nosotros estamos aquí leyendo, y sobre todo recordando el versículo 9, dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto significa que Dios cumple su promesa. ¿Por qué? Al creer que Dios se aleja de nosotros cuando hay problemas, estaríamos contradiciendo la palabra de Dios. Al creer que Dios está con nosotros solamente cuando todo está bien, yo creería que Dios es más cercano todavía cuando nosotros estamos en dificultades. Dios está más dispuesto aún a bendecirnos cuando nosotros estamos en problemas. Porque la palabra de Dios declara allá en Mateo 28:20, cuando dice Jesús: estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y aquí no especifica: yo estaré con ustedes cuando todo esté bien, pero cuando esté mal, lo lamento, yo no estaré con ustedes. No dice así la palabra. Entonces, aquí nosotros podemos ver en la situación de Pablo que Dios deliberadamente trazó las circunstancias en la vida de Pablo para que él pudiera depender
constante y totalmente en la gracia y poder de Dios. Esto significa que definitivamente Dios permite, Dios autoriza, Dios hace que a veces se den cosas que nosotros no podemos entender, pero que son necesarias para nuestra vida. A veces nosotros no podemos entender las pruebas por las que estamos atravesando, pero esto, según Dios, es muy necesario. Por lo cual, aquí nosotros vemos que nuestra reacción cuando hay pruebas, ¿no es cierto? A veces hasta renegamos, reclamamos. Pero en el caso de Pablo, él pudo ver la grandeza de Dios. Porque allí dice, por lo cual me gozo en las debilidades. Escuche esto, por favor. Más adelante de la porción que leímos, Pablo declara, me gozo en las debilidades. Al final Pablo no se resigna a su destino. Él no está en el plano de lamentarse o de reclamar. No, al contrario, dice que él se goza en las debilidades, porque él entendió que cuando Dios permite algo en nuestras vidas es con un propósito. Y sobre todo, él le da la bienvenida a las debilidades, cosa que nosotros no podemos hacerlo, pero deberíamos. Él se goza en que Dios le ha forzado en confiar en la gracia y el poder de Dios, mucho más que antes, para que él pueda decir y que salga de su corazón, de su interior, con convencimiento, con seguridad. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Qué triunfo! ¡Qué bueno! Que en este caso el apóstol Pablo, que pasó por varias dificultades, es más, aquí declara la palabra de Dios, ¿no es cierto? Que él tuvo un aguijón. Recuerde lo que leímos. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás. Mire, qué impresionante cómo nosotros aquí podemos ver lo maravilloso que es Dios y cómo obró en el apóstol Pablo. Declara en la otra versión, Reina Valera, este mismo versículo, dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que él reconoce que en su debilidad había la probabilidad de que su orgullo sea mayor, de que se envanezca, de que se vuelva tan orgulloso y se jacte de todo lo que Dios estaba haciendo en su vida. De la misma manera, hay momentos en nuestras vidas que en realidad estamos tan bien que nos olvidamos de Dios. Por tal motivo, Dios permite muchas cosas que en ese momento no podemos entender. ¿Qué puede hacer el mundo a tal hombre que reconoce y se da cuenta que es Dios el que le da esa firmeza en que nosotros podemos, como Pablo, asirnos de Jesús, cogernos de Él, aferrarnos a Él? Y con seguridad, el mundo no podrá hacer nada en contra de nosotros. Dios no permitió que este aguijón en la carne castigara a Pablo o que le mantuviera débil por siempre sin poder ni moverse. No, Dios lo permitió para mostrar el poder divino en el apóstol Pablo. De la misma manera,
Dios quiere en nosotros, con ciertas debilidades, con ciertas pruebas, en donde nosotros no podemos hacer ya mucho porque estamos limitados, estamos en incapacidad de resolver nuestros problemas, pero cuando dependemos de Dios, reconocemos lo débiles que somos y la fortaleza y el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Aquí hay algo maravilloso que quiero leerles. Los valles son rociados con la lluvia para hacerlos fructíferos, mientras que las cimas de las altas montañas permanecen secas. Un hombre se debe de convertir en un valle si quiere recibir la lluvia celestial de la gracia espiritual de Dios. Esto lo dijo Calvino. Sí, es verdad que cuando nosotros estamos en una posición muy alta, hay el riesgo precisamente de olvidarnos de Dios. Es por eso que, por el amor que Dios nos tiene, nos da un aguijón. Nos da algo que nos hace recordar de que quien realmente es valioso en nuestras vidas es Dios y su poder. Aquí nosotros nos podemos dar cuenta de que en realidad, y esto lo mencionó el famoso predicador, el príncipe de los pastores, de los predicadores, Spurgeon. La peor prueba que un hombre puede tener puede ser la mejor posesión que él tenga en este mundo. Que el mensajero de Satanás pueda ser tan bueno para él como su ángel guardián, que aún sería bueno para él el ser abofeteado de Satanás que el haber sido acariciado por el mismo Señor. Mire, estas fueron las palabras de Spurgeon, en donde en realidad, sí, hay ocasiones que Dios permite, pero Dios autoriza de tal manera para que el mismo Satanás pueda convertirse en un regulador de nuestra situación, de nuestra vida y de lo que nosotros no nos alejemos. De que nosotros nos demos cuenta, porque al abofetearnos, esto nos hace reaccionar y ver que es Dios el que cuida de nosotros. El momento en que nosotros somos abofeteados por Satanás, si nosotros creemos en un Dios todopoderoso, hasta esto nos será beneficioso. Yo recuerdo en este momento, y quiero compartirles a ustedes un testimonio muy cortito para darnos cuenta que en realidad, cuando Dios quiere obrar en nuestras vidas, usa a cualquier persona. Hay un testimonio de una mujer anciana que vivía sola y que no tenía nada para comer. Pero ella clamaba en alta voz allí en su casa, en su interior, pidiéndole a Dios que le ayude y que le provea de alimento porque no tenía nada. De pronto, el momento que ella estaba clamándole a Dios, pasan unos muchachos cerca de la casa y escuchan su oración. Y uno de ellos les dice: ¿sabe qué? Vamos a hacerle una mala jugada a esta anciana. Y vamos a conseguir unos víveres, vamos a conseguir unas compras y dejamos en su puerta. Y el momento en que golpeamos, les decimos simplemente: Satanás manda esta comida. De pronto, escucha a la anciana, después de haber orado, que golpean su puerta. Ella se acerca y antes de abrir, escucha esa voz, dice: Satanás te manda todas estas cosas. Y van corriendo esos muchachos. De pronto abre la puerta de la anciana y ve en realidad una canasta con muchas cosas, verduras y demás en ese lugar. Y lo que ella coge la canasta y dice:
gracias Dios, porque hasta a Satanás le puedes utilizar como tu mensajero. Mire, es allí donde nosotros nos podemos dar cuenta que definitivamente, cuando nosotros creemos en Dios, no importa la magnitud de la prueba. Nosotros dependemos de Dios y no de las circunstancias. Hoy podemos dar gracias a Dios que Él puede sacar fuerzas de nuestras debilidades. Hoy podemos tener una actitud de gozo al enfrentar nuestras debilidades, porque su promesa para nosotros es que Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Esto está escrito allá en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, versículo 29. Cuando nosotros nos sintamos morir, desfallecer, y no hay fuerzas para continuar, es allí donde Dios nos infunde de su poder y nos dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No podemos dar cuenta en nuestra incapacidad para solucionar nuestros problemas y nuestras limitaciones. Nosotros dependemos de un Dios todopoderoso que cumple su palabra. Dios se manifiesta fortaleciéndonos con su poder y dándonos la capacidad de reconocer de que Él es nuestro Dios y depender completamente del Dios que nunca falla. Que Dios bendiga poderosamente sus vidas.